cuando rocas de este intrusivo fueron el principal elemento utilizado en las faenas de construcción del canal San Carlos de Santiago. ¿Quién quiere hablar de lo que se gana? O vamos a empezar a asignar a dedocracia. El Oscar elige lo que quiera. La verdad que con buena vista. Ahí arriba del... Ya, ¿qué es lo primero que se ve aquí cuando uno llega? Bueno, en este afloramiento, por lo menos lo primero que me fijé es que es bastante homogéneo. Por lo tanto, distinguí que hay una sola litología que es de un color grisáceo más o menos claro. Luego lo segundo que me di cuenta es en la forma de unos bloques de rocas, que hay unos más redondeados y otros más angulosos. Y estos están ligados como a ciertos planos de fracturas que se pueden ver que son más verticales. También hay unos planos de fracturas más diagonales que se pueden ver así como al centro, donde no sé si me ven todos, ahí en el centro hay como un cúmulo de estos bloques redondos y un poco arriba hay como en roca de un cuerpo que está tabular, horizontalizado. ¿Ven? Bueno, esas fueron las cosas que me llamaron la atención a simple vista del afloramiento. ¿Tengo que hablar de todo? ¿Alguien quiere complementar lo que dijo el Pablo, no? O rebatirle algo, no sé. Las fracturas que yo considero más importantes son las que son perpendiculares, ya que podrían indicar el enfriamiento del cuerpo intrusivo. ¿Perpendiculares a qué? Así las que van así. Eso es vertical. Vertical. Pequeñas pero perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Vertical. Sí, bueno, pueden haber varios factores que facturan ahí. El enfriamiento, ¿qué más puede haber? ¿Ah? El ascenso de todo el cuerpo. La sumación. Ya hay fuerza externa. Bueno, igual se ven hartas fallas, o sea, no sé si fallas, pero fracturas al menos medio horizontales. Y probablemente estemos en una zona bien activa, pensemos que estamos recién entrando a la zona de la cordillera, cerca de lo que está la falla de San Ramón y las fallas que dan el inicio a la cordillera de los Andes. Bueno, en teoría ustedes cachan las condiciones en las cuales se forman rocas de este tipo. ¿En qué condiciones se forman? Bajo superficie. Claro. ¿Y ahora dónde lo estamos viendo? Está exhumado, ¿cierto? Está en superficie. Entonces, ¿mediante qué mecanismo esta cuestión que se forma en profundidad llega a estar acá? Claro, claro, la combinación en el fondo de efectos de esfuerzo compresivo y la erosión de todo lo que está encima de esta cuestión. Que no es menor, chiquillos, porque si recuerdan les dije que la roca tenía una edad de 19 a 20 millones de años, que es relativamente joven. Entonces el alzamiento en este lugar ha sido considerable, una tasa importante. En 20 millones de años subió harto. O sea, la duda que tengo de esa edad es que usualmente esa edad se estima de cuando se cerró el sistema, ¿cierto? Sí. Eso, hablemos un poco. ¿Ustedes tienen más o menos claro cómo se datan las rocas? Lo han visto. Se utilizan métodos de datación radiométrica, que dependen del mineral que se utilice y de la técnica, y tienen una temperatura de cierre, que es como una especie de cuenta regresiva. Cuando el sistema se cierra, empieza a contar la edad, y si es que yo por alguna razón geológica soy capaz de volver después de ese tiempo a superar esa temperatura de cierre, el sistema se va a reiniciar. Acá la datación debe ser de uranio plomo en zircón, que tiene una temperatura de cierre alta, por lo que marca el tiempo de cristalización. O sea, el Plutón cristalizó a esa temperatura, probablemente todavía no estaba del todo sólido, 19 a 20 millones de años. Acá tiene sentido haber datado un zircón de uranio plomo porque son rocas diferenciadas e intrusivas que tienen zircones. Para separar zircones probablemente habría que sacar un bloque de tamaño importante, pero hay. En otras rocas que nosotros vamos a ver, esa posibilidad no existe porque no hay zircones. Entonces vamos a ir conversando qué se puede datar y cómo. Acá es relativamente simple, uranio plomo, que es de las mejores técnicas. ¿Saben en qué minerales ¿Cómo? predominan circonio, no? ¿Alguien lo ha visto en los microscopios? O sea,
El zirconio es un mineral, pero Claro, pero en la roca más ácida, más diferenciada. claro, Mayor elemento incompatible. pero los circones, bueno, nosotros hemos visto en el laboratorio igual que debido a la dinámica de la cristalización hay cristales que van envolviendo, englobando a otros. Bueno, los circones son muy comunes como inclusiones en las biotitas. Y en esta roca, ¿vieron biotitas, no? Sí. ¿Vieron? No sé, sus métodos de datación son específicos para las distintas químicas de las rocas. Por ejemplo, hay un método que es de uranio, o sea, perdón, de potasio argón o de argón argón. Para yo datar con ese método necesito tener minerales que tengan potasio. ¿Qué mineral se podría datar acá? El feldespato no sirve mucho. La biotita, La biotita también. La temperatura de cierre de la biotita es más baja que la de zircon. Entonces la edad que acá diera de argón argón tendría que ser más joven o más vieja. más joven. Pero probablemente no mucho tampoco, porque la temperatura bajó un poco hasta el lento. Ya, pues entonces Vamos al detalle. vamos al detalle. ¿Qué roca era? Nosotros tenemos un monzo granito. Monzo granito, dicen algunos. ¿Qué le dio a otro Un grupo? conglomerado. Grano de orita. ¿Qué más? Clave. Ya, pero hablemos primero de la roca grande, porque es volumétricamente lo más importante. ¿Qué tenemos? Monzo granito, dijeron algunos, grano de orita. ¿Alguien le dio otro nombre? Solo eso. ¿Hay variaciones composicionales entre los bloques o es relativamente homogéneo? Es relativamente homogéneo. Eso igual tiene mucho que ver con que estamos viendo una sección chica del aforamiento. Pues. Probablemente, si tuviésemos la capacidad de movernos, quizás sí habrían algunas variaciones leves. ¿Alguien miró por el frente, no? ¿Por otro Al- lado del río? ¿Hay un río? ¿Hay un río? Sí, hay un río. Ah, el que está por allá. ¿Dónde sigue el cuerpo? No lo... ¿Qué cerro sigue? ¿El de allá? Allá, ¿cierto? Sí, se ve ese arco eso de allá. Ya, entonces, como pareciera ser un cuerpo grande, un patolito. Ya, entonces, tenemos una granoderita o un monzo granito de biotita. ¿Cómo es el estado de alteración de esa roca? Bajo, ¿cierto? Casi nulo, se ve en un estado bien fresco. ¿Qué otra consideración o observación hay respecto a la roca caja, al intrusivo? La presencia de vetillas, que son más ácidas incluso que la misma roca, que son casi puro cuarzo. Ya tiene dicen que hay una presencia de vetilla o de diques chicos, félsicos. ¿Qué otra cosa? Enclave. Entonces ahora vamos a hablar de los enclaves. ¿Cuántos tipos de enclaves vieron? 4, 6. ¿Cuáles son los 4? ¿Qué los puede decir? Ya, Coco, ¿cuáles vieron ustedes? Nosotros vimos unos bien negros, que en general era como el más abundante, otro blanco, uno verde que está alterado a epidota en ese caso, por eso era verde, y otro que también era negro pero presentaba unos minerales oxidados. Ya. Eso lo diferenciamos del otro negro porque no presentaban esa oxidación. ¿Alguien tiene algo que agregar a eso? Habían otros que Nosotros eran tenemos algo como- que discutir. Habían otros que tenían como el borde era más negro que lo que el centro, pero igual se clasifican como bien oscuro. Ya. Nosotros definimos como a lo más 2 en que tenemos unos negros que van variando en la cantidad de minerales leucocráticos que tienen. Se pueden ser más claros, más negros, y otros que están alterados, que son verdes, que pueden ser de los negros que se alteraron o pueden ser de otros, de otro origen. Además, otra cosa que pudimos como identificar de estos cuerpos era que cuando se alteraban o cambiaban de colores siempre era como del centro hacia afuera. Por ejemplo, los que estaban como oxidados
se veían más oxidados al centro y en las orillas se veían más negros. Lo mismo pasaba con los enclaves que eran verdes al centro y en la orilla se veían como más negros. ¿Están de acuerdo el resto? No, yo no mucho, por el asunto de la oxidación. Y con cambio ecológico. Porque encuentro que hay algunos que, claro, tienen como zonas que quizás hayan un cierto mineral y se oxidó ese mineral y da desarrollarse. Pero por lo menos los enclaves que yo vi tenían la orientación, o sea, eran los minerales, pero aleatoriamente así esparcieron ese enclave y oxidado ese mineral. Y lo que sí estoy de acuerdo es con el asunto del, lo que me explicó el ayudante del baking margin, me dijeron ellos, que era el asunto que se ve algo negro primero, como que si estuviera una alteración negra y va adentro una alteración más clara o de otro color, o se nota que otro mineral. El oxidado era lo mismo que Pilota, quisiste digamos, decir con tú, nombre. pero lo dije con otras palabras. Ya, pero hablemos con nombre. Era un color negro y adentro tenía alteración a pilota y clorita. Sí, Entonces, a ver, si yo, como resumen, hay una familia de enclaves alterada a clorita y epidota que tienen un borde negro, de distintos tamaños, de distintos tipos. No todos eran iguales. Algunos tenían minerales oxidados, otros no, pero eran verdes siempre, con un borde negro. Aparte de eso, hay unos enclaves que eran bien negros. Algunos que eran grises claros, grises oscuros y de distintas tonalidades, pero que no tenían ese borde negro. ¿Quién quiere dar esa interpretación? Allá para atrás que no han hablado. Que probablemente, por ejemplo, en el caso de los enclaves más grises a blancos que se veían, tenían una composición un poco mayormente félsica, por lo que el proceso que los generó podía ser una misma asimilación de los enclaves que eran más negros, por así decirlo, mágicos, pero que fueron mayormente asimilados. ¿Está de acuerdo el resto? Lo que está diciendo es que los enclaves que eran, estamos hablando de los que no tienen borde negro, los que eran más claros podrían ser lo mismo que los negros, pero más asimilados. Entonces eso implicaría que en realidad no hay 6 o 7 tipos de enclaves, sino que hay un continuo de enclave entre negro y claro. ¿Era así o no? ¿Pero qué criterio? A mí lo que me llama la atención de eso es por qué los otros no se asimilan y otros sí. O sea, qué características debería haber tenido como el magma que estaba recibiendo estas inclusiones para que algunos se hayan asimilado bien y otros hayan tenido como su borde súper definido. Temporalidad. Como tiempo de residencia en el... Sí, vimos como dos cosas que nos llamó la atención, que los enclaves que eran verdes, habían algunos que sí en el centro eran verdes y en la orilla nomás tenían negro, y encontramos varios que en el centro tenían estos minerales como anaranjados, oxidados, sí, pero seguían siendo verdes. Y se notaban que, por ejemplo, los que eran más claros, entre comillas, y que tenían como una composición más parecida a la roca caja, tenían los bordes como de más difusos. Y también sí nos dimos cuenta que los negros que eran más notorios tenían una orientación en toda la roca. Como que se podía notar que era como una especie de flujo el que estaba... ¿Alguien más vio eso? ¿Vio esa orientación preferente en los enclaves más negros? Mal observador. Sí. Yo tengo una consulta sobre los minerales que estaban como oxidados al centro, ya sea los bordes que permanecía como de color negro sin oxidar. ¿Eso se puede como decir que es un borde de reacción del mineral? Mira, yo creo que ese tipo de textura es un sospechoso que lo tenga, pero que hay que confirmarlo con un corte porque es muy difícil determinarlo con la lupa, ¿no? ¿Cachai? Hay un montón de texturas que hemos visto que son más de microscopio que de ver nomás. Entonces hay que confirmarlo. Es un candidato, claramente. Pareciera una corona o un borde de reacción. Entonces, chiquillos, nos tenemos que ir, así que vamos a tener que cerrar la etapa, pero... pero por último, con respecto a los enclaves, ¿alguien tiene alguna idea del origen de los enclaves? Eso. Son dos tipos de orígenes diferentes. ¿Cuál? ¿Cuál es tu Florencia? Uno es un tipo cenolito y el otro va a ser un enclave de 2000. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles? Los que son epidotizados con alteración a verde serían los de una roca caja exterior, o sea, una roca caja del magma. Y los más negros, sí, los bordes negros y... la evolución de colores también van con eso. Claro, el otro sería el mingling, ¿cachai? El más negro, los más negros serían los mingling. Todos los que están alterados son los... Sí, es que los más negros hay algo como la cantidad.
Es que ahí es donde hacíamos al final la diferencia de los enclaves, porque uno pensábamos que eran cenolitos, o sea que el magma una vez que iba ascendiendo por otro motivo, incluye esta roca previamente alterada de epidota, por eso vemos que está la epidota alterada solo en ese tipo de enclave en este caso. Y lo demás es por mezcla de magmas que no, o sea que no es homogénea al final la mezcla y está aislado las distintas evoluciones. Yo tengo una duda, ¿cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, si los enclaves que son ya del mingling se puede deber a diferente evento o lo podemos atribuir el asunto de la asimilación a que a la heterogeneidad que puede presentar la cámara magmática? ¿Cómo puedo diferenciar eso? Creo que es difícil. A ver, primero, estamos haciendo una interpretación, no estamos seguros que sea eso. Entonces lo que ustedes están diciendo es que los cenolitos verdes son cenolitos de la roca caja, que no sabemos que estaba alterada epidota. Bajo esa lógica, entonces soporte negro podría ser una especie de metamorfismo contacto de ese pedacito. Y los otros son, dicen que es una mezcla de magma. Sabemos que la mezcla de magma puede ocurrir como mingling, que es un proceso en el cual por heterogeneidades composicionales no se pueden mezclar bien. Entonces se mezclan parcialmente nomás y la mezcla puede ser intensa o puede ser poca. Si es poca, probablemente se va a ver más negro, asumiendo que el magma que llegó era máfico. Si es mucha la asimilación, se va a ver casi igual que la roca caja, que serían esos enclaves más claritos, ¿cierto? Ese magma que viene de abajo, que podría venir o no cargado de cristales. Y eso podría explicar que algunos tenían esos cristales, no sabemos de qué, piroxeno podría ser, con ese borde naranjo y a veces no. Saber y comprobar cuál de las dos teorías es real es complejo. A alguien se le ocurre de alguna manera, no acá en terreno, pero que se pudiese comprobar si esas cosas son mezcla de magma o son cenolitos. Nada, edad, datación, pero igual. Muy complicado porque probablemente ese tema se va a reabrir si es que es un cenolito. Lo que veíamos en clase, pues las texturas de acumulación nos indican si puede ser quizás un cenolito o si es que ya es una gota del magma todo mezclado. Pero, ¿qué sentido hay de texturas de acumulación? O sea, obviamente un corte va a ayudar porque nos va a permitir cachar la litología. Si nosotros vemos que la litología de los enclaves, por ejemplo, una toba, obviamente tiene que ser un cenolito. No hay mezcla de magma con toba. Pero probablemente la respuesta final sea más compleja. Y hay que ver si es que el origen del magma es el mismo o no. O sea, la manera de confirmar que una mezcla de magma sería que los enclaves negros tengan el mismo origen que los blancos, que la roca caja. ¿Y eso cómo se podría hacer? ¿Con la geoquímica de la roca? Con la geoquímica probablemente, o incluso quizás con isotopía, que es la que va a hablar del origen real. ¿Hay alguna pregunta? Que nos tenemos que ir porque queda ocupar a las 12 y son las 12. Sí, la última. Al final, como conclusión, ¿cuántos enclaves deberíamos tener todos? Es que eso depende de cada grupo, porque las conclusiones van a variar. Lo que acá decían es que al parecer hay una familia que son los verdes y hay otra familia que no son los verdes. Ahí cada grupo definirá... por lo menos diferenciar entre supuestos cenolitos y... Pero eso lo define cada grupo, porque si acá no estamos haciendo interpretaciones diferentes. Importante entonces, teníamos un cuerpo con muchos enclaves, la mayoría más máfico. Chicos, importante, hay veces que los nombres de los enclaves da igual que la roca caja, pero en realidad cambia porque la proporción de minerales máficos es diferente. Y además habían algunos micropetillas o diques más félsicos. Cosa habitual también, como probablemente representando los últimos fluidos que quedaron de la diferenciación de este magma, que ya está bien diferenciado. Eso, y recordemos la edad, 19, 20 millones de años. ¿Vamos, chiquillos? Vamos. Revisa que no se les quede nada. Que estén todos